Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Un saludo de parte de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios, y de quien les habla, Felipe Retamal. No está bien que yo lo diga, pero la verdad es que les invito encarecidamente a acompañarnos durante los próximos minutos, como lo hago todas las semanas, pero hoy a lo mejor especialmente por lo curioso del tema que nos traemos entre manos. Su título, Las charrígodas y otras gorrinadas. Efectivamente, vamos a hablar, mejor dicho, del papel del cerdo en la historia universal y en la historia vasca, por qué no decirlo. Y es que vamos a hablar básicamente de las charrígodas, o también conocidas como matanza del cerdo, un sacrificio bastante habitual o convencional, por lo menos en zonas del País Vasco y otras zonas también del norte del Estado español, y que hoy, bueno, pues intentaremos acercarles, por supuesto, en la medida de lo posible. Parece un tema sencillo, ¿no? Un tema que no tiene demasiadas vueltas, pero la verdad es que nos hemos encontrado con un mundo bastante curioso a la hora de hablar o a la hora de preparar esta tertulia que enseguida vamos a mantener con dos personas. Antxon Eguerrezerondo, por una parte, le conocerán o le pueden escuchar en el programa La Última Seducción, dirigido por Jon Martija. Antxon Eguerrezerondo, socio de Eusko Ikaskuntza, y en este caso, bueno, como etnógrafo e historiador. Y por otra parte hablaremos también con una carnicera guipuzcoana, más concretamente de Beasain, su nombre Juanita Urreta Vizcaya. Decíamos un tema, la matanza del cerdo, menos sencillo de lo que a priori podría parecer, porque tenemos que hablar de fases de la matanza, tenemos que decir cómo se efectúa, cuáles son los ritos, obligaciones sociales, y bueno, pues la verdad es que un sinfín de temas relacionados con ese animalejo. Seguro que saben aquello de que a cada cerdo o a todo cerdo le llega a San Martín. Pues bien, esperemos que no sea este el día, y que si lo sea, bueno, pues en términos positivos. Vamos a escuchar la introducción en este día a cargo de Vanessa Rodríguez, y vamos a entrar ya de pleno, como decíamos, en este tema, las charrígodas. Originalmente, la matanza del cerdo se trataba de un sacrificio de uno o varios cerdos, con el motivo de elaborar embutidos para una familia. La matanza era una costumbre de los pueblos del norte e interior del Estado español, que se realizaba una vez al año en los meses más fríos del invierno, diciembre o enero, con el objeto único de poder proveer a una familia de los componentes cárnicos necesarios para llegar a alimentarse hasta llegar los meses de septiembre u octubre. Tener éxito en la matanza y lograr una buena conserva para todo el año era casi un problema de supervivencia. Por eso el asunto era objeto de una madura reflexión, en la que participaban todos los miembros con experiencia de la familia. La fecha se elegía con cuidado, consultando a la luna y teniendo en cuenta los planes de los vecinos, para asegurar que iba a ser posible su colaboración el día señalado y tener un suministro escalonado de morcillas y carne fresca, gracias al intercambio tradicional de obsequios que formaba parte del rito de la matanza. Bien, pues ya decíamos, entre nosotros dos invitados, recordamos sus nombres. Por una parte, comenzamos por ella, por aquello de la cortesía, Juanita Urreta Vizcaya, carnicera de Beasain. Kaixo, eta ongi etorria. Hola. Y también nos acompaña Antxon Eguerrezerondo, socio de Eusko Ikaskuntza, etnógrafo e historiador. Antxon, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Antxon, empiezo por ti porque quería que tú presentaras a Juanita Urreta Vizcaya, porque antes de que llegara ella, todo hay que contarlo. Bueno, pues nos decías, pues Juanita es esta persona y sabe de esto y de lo otro. Sí, porque me parece que es fundamental traer también a este foro gente que esté que viva los temas que tratamos. Es decir, los etnógrafos nosotros vamos de caserío en caserío haciendo entrevistas a la gente y preguntando, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace? Vale. Gracias a eso, pues estamos publicando, y concretamente luego, si hay tiempo, hablaremos del tema del trabajo de alimentación que ha publicado la Fundación Barandierán dentro del proyecto de Etniker Euskal Herria. Vale, de acuerdo. Pero lo que no es lógico es que si yo tengo que preguntar a unas personas, venga aquí a contar lo que estas personas me han contado a mí. Hombre, pues le traigo a la persona y que cuente la persona, ¿entiendes? Que lo cuenta mejor, ¿no? Y como además, si tienes posibilidades de engañarle vilmente, como es el caso de Juanita, pues mejor que mejor, ¿entiendes? Entonces le engañas y le traes. Entonces, bueno, creo que es mejor oírla, independientemente de que, bueno,
yo podré completar el tema pues hablando un poco de mitología o historia o incluso prehistoria, que luego quisiera un poco hablar del tema. Esta es un poco la idea. Bueno, Juanita, para haber sido engañada, como decía, no tiene mala cara tampoco, ¿eh? No ha sido tal el engaño, no ha sido tan vil. No, es que está acostumbrada, ¿eh? Ah, sí. Sí, Bueno, pues va a ser eso. Va a ser que no es la primera embajada, ¿no? Que... No, ni la última tampoco, te lo garantizo. Además no me deja opción a decir que no. No hay que posibilidad. No voy a venir. No hay posibilidad. Bueno, comenzamos, si os parece, con un guión que nos ha preparado, nos ha ayudado por lo menos a realizarlo Antxon Aguirre Sorondo, y en él, el primer punto, y es evidente, es la historia, ¿no? Vamos a hablar del papel del cerdo, como decía Antxon, desde ayer, desde la prehistoria, y hasta el día de hoy, incluso de mañana, si podemos. Sí, a mí me parece que es interesante una serie de datos que la gente no conoce, pero bueno, claro, los que se dedican a la prehistoria, sí. Por ejemplo, dentro del género humano sabemos que el perro, por ejemplo, fue cultivado, o sea, pasó a ser doméstico a partir del 14.000 antes de Cristo. La cabra en el 9.000 antes de Cristo. La oveja en el 8.600 antes de Cristo en la zona de Mesopotamia. Y el cerdo fue hacia el 7.000 antes de Cristo del jabalí, es decir, se domesticó al jabalí y se consiguió el cerdo, a la vez que se consiguió la vaca y el toro. Es decir, que llevamos nosotros aprovechándonos del cerdo exactamente 9.000 años. Entonces, es interesante el conocer cómo podríamos hablar del caballo en 5.800 antes de Cristo, el asno en el 3.500 antes de Cristo, en los egipcios ya conocían el asno, la gallina en el 3.500 y como curiosidad fueron en el monasterio hacia el 500 de nuestra era, cuando, es decir, mientras estaban aquí entrando el cristianismo, cuando empieza a domesticarse el conejo. Lo cual quiere decir que hay que entender entonces cómo la presencia del cerdo y el uso del cerdo por parte de nuestra comunidad tiene tiene una gran antigüedad, pero no es solo que ha tenido gran antigüedad, sino prácticamente, como luego nos contará Juanita, la importancia del cerdo ha sido capital para la alimentación de nuestros caseríos. Hasta caseríos. Yo recuerdo, por ejemplo, antiguamente, claro, dices, hasta hace poco en todos los caseríos había un cerdo o dos, por lo menos se criaba para el consumo doméstico, ¿verdad? Esto es un elemento clave. Hay que darse cuenta que nosotros aquí la única proteína animal que se tomaba era la del cerdo, porque aunque tenían gallinas, la gallina era para vender, para sacar dinero, para luego poder comprar el ajuar o pagar el dote o pagar el hábito de la criba monja, o etcétera, etcétera. Entonces había gallina pero se comía muy poco pollo. Había conejo, pero se comía muy poco conejo, igual que había trigo y se comía pan de maíz. Estoy hablando en la época del maíz. Bien. Pero yo recuerdo que antiguamente, en el siglo XVI, por ejemplo, el comentario, un dicho popular que era: esta chica se ha casado a una casa que matan cerdos todos los años. O sea, una casa que tiene matanza, como algo excepcional, una casa que tenía la posibilidad de matar un cerdo. Es decir, que el hambre es lo que efectivamente es lo que más ha abundado también en nuestra comunidad. Lo que pasa es que los cambios, y termino, han sido tan rápidos, que ya las cosas pasan a la memoria pues a tiro de escopeta. Hablabas, Antxon, de un cerdo o dos, no hablamos de auténticas piaras, sino que más bien de números reducidos, ¿verdad? En nuestro caserío indudablemente eran 1 o 2, nada más. Además, hasta tal punto que, por ejemplo, en la zona de Navarra, que en los pueblecillos de Euskal Herria, en los pueblos pequeños de Euskal Herria, cada casa tenía 1 o 2 cerdos que tenían un gorrinero, que era el que les sacaba todos los días a pastar al monte y a la noche les volvía otra vez a las casas. Claro, como las ovejas sabían perfectamente que al atardecer cada uno iba a su casa derechito, conocía el camino, etcétera, etcétera, pero el oficio gorrinero ha existido, y concretamente además por estas fechas, el 24 de diciembre era la fecha en la cual se les permitía hacer una postulación, es decir, ir pidiendo al gorrinero del pueblo, de casa en casa, una propinilla aparte de lo que le daban por su correspondiente trabajo de ser gorrinero. ¿Y cuáles son las zonas cuando decimos, pues en nuestras zonas? Nos referimos a Guipúzcoa, en parte, creo, si no me equivoco. No, lo que yo he hablado sí, pero lo del tema del gorrinero es cuando la estructura de la población se asienta en núcleos. Ajá. Es decir, en núcleos y donde hay unos montes comunales. Yeah. Entonces es, por ejemplo, pues la zona de la Ribera Navarra, la zona de Álava, la zona de Treviño,
todas esas zonas, ¿no? Aquí es otra estructura de forma de vivir y el gorrino estaba en el caserío, entonces no se daba la figura del gorrinero. Y en la parte, podríamos decir, lo que diríamos Euskal Herria Atlántica, que es la que se da esta figura, igual que había el yoguero, el ovejero, etcétera, etcétera. Juanita, en el Goierri, en Guipúzcoa, en Beasain, en este caso, ¿qué podemos decir? ¿Tú qué recuerdos tienes sobre esta figura? De los caseríos y de las matanzas, Uh-huh. pues todavía hoy en día pues hay unos 4 caseríos que efectúan matanza, que sepa yo, al menos allí, porque yo vivo en un caserío. Uh-huh. Entonces pues los vecinos, al menos conozco 4 caseríos que matan cerdo. Bueno, son 4, yo pensaba que iban a ser menos todavía, ¿no? Porque No. parece que hablamos en pasado cuando hablamos de la matanza del cerdo. Ya, y además 4 cercanos. Ajá. Sí, y luego pues en el caserío mío, pues cuando yo de niña recuerdo también que matábamos cerdo. Es muy curioso porque según tengo recogido en la antigüedad, claro, yo en la antigüedad eso decía que no se podía matar el cerdo ni un día de niebla ni un día de viento sur porque se estropeaba la carne y los chorizos. Y eso mismo, ¿verdad? Sí, se necesita que haga frío para que se enfríe la carne y luego el embutido pues se puede embutir bien. Sí, curiosamente además eso del viento sur también pasa con los pastores. Los pastores te dicen que con viento sur salen unos quesos malísimos. Sí, porque no se enfría como es debido y entonces pues se fermenta. Sí, y en la zona esta que estamos hablando, de la zona atlántica, tampoco se podía matar, como me decía. Sí, la matanza no se hacía generalmente el lunes o el miércoles, pero nunca otro día porque se decía que se podía perder la carne. Bueno, yo aquí lo que conozco no te puedo decir exactamente la luna nueva. Eso sí, exactamente. Ahí sí, los machos y las hembras, lo que yo no sé exactamente cómo la matanza hay que hacerla en luna menguante, bueno, que es pues para que salga eso. Lo que pasa que si es macho o es hembra, ahí ya hay diferencia también, ya. Sí, no, pero este rito puede ser también diferente en un sitio y en otro, es decir, también que uno te ser. diga en una cosa y el otro te diga en otra. Puede ser. Se da generalmente cuando está recogiendo, sí. Y luego, otra cosa muy curiosa es que generalmente nunca se mataba en viernes. Pues yo creo que aquí no tiene nada que ver. No miran a eso. En cambio ahora se hace en sábado porque es cuando más gente hay en la casa y más gente trabaja que no trabaja. Ya miran lo de la luna también, Sí, y sí. luego puede ser, porque claro, luego al matar el cerdo necesitan gente para Mano de sujetarle claro. también. Y para hacer el chorizo y para picar la cebolla, la quipula y para todo. Bueno, yo a las vecinas les hago todo eso, les pico la cebolla y todo. Tú ya les das el cerdo ya casi les preparado. Les echo una pequeña mano. Una pequeña mano, joder. Entonces las vecinas, claro, por eso los que mantienen están a lo de tu casa, claro, lógicamente. No, pero bueno, hay que echar una pequeña mano porque son tradiciones que se van a perder también. Oye, ¿y el de las puscas se siguen dando en tu zona? Vamos a ver, me explico. Había tradición que cuando matas a un cerdo en un caserío, un trozo se le daba al párroco, otro trocito se le daba al maestro, si había médico al médico, y luego al vecino. Se le daba un trozo. Bueno, ahora al médico y al maestro y no llevarán, pero bueno, entre los vecinos ya hay costumbre. Sí, ¿verdad? Al menos entre los que matan o un poco a la familia, a los vecinos más cercanos. Eso se sigue dando. Se sigue dando, sí. ¿Y tú habías oído que antiguamente se mataba, o sea, no mataban todos a la vez al objeto de que como recibían del otro, se aprovechaban eso y luego mataba a otro y que le daba al otro? Es decir, puede ser, no tengo recuerdo de eso. Hacían un calendario pues puede ser. Para que lo fresco pudieran tener más tiempo. Sí. Podía ser. Eso yo no tengo recuerdo de eso. ¿En tu tiempo se metía en cecina? El cerdo, bueno, más que cecina, pues se ponen los jamones y los lomos y las costillas, se ponían en sal. En una cucha. En una cucha, y luego, cuando no sé cuántos días solían tener, se sacaban y luego ya se les daba el pimentón y se ponían colgando en la cocina pues para secar y luego comer el resto del año. ¿Y con el resto qué se hacía? Bueno, ¿eso con qué se hacía? Vamos a ver. Con los lomos. Los lomos, las costillas y los jamones. Correcto. De atrás y los jamones de delante. Ahora las patas de delante, las paletillas. Las paletillas. Vale, de acuerdo. Ahora háblame del resto del bicho que se hace. Bueno, pues luego se solían sacar lomos, que ya te he dicho, que se ponían también a salar. Luego, aparte de eso, solían tener el solomillo pequeño, que son normalmente, pues así, que se les lleva pues a algún conocido, pues al médico o pues al párroco. Luego tenían pues trozos. El hígado, por ejemplo, el hígado cuando mataban el cerdo, pues luego se solía hacer un almuerzo. Pues todos los que habían trabajado en la matanza del cerdo, y eso se solía comer a la hora de almorzar. Con el hígado. Con el hígado. Había esa costumbre, eso es lo que he conocido yo. Sí. Luego, aparte de eso, luego te van quedando trozos también
que ya se utilizan para hacer chorizo. Todos los tocinos, los tocinos también el tocino, la parte buena, sí, la magra, el tipo tocineta que digamos, eso también se solía salar. Algo también tocino blanco. Y luego ya con todo el resto se hacía chorizo. Bueno, y con las patas no podéis hacer chorizo. No, es que las patas, las orejas, el morro, sí, todo eso también se solía salar. Sí. Para aprovechar luego pues para comer pues para con hacer con sopas o garbanzos, o el potaje o bueno, con berza o... Vale. ¿Y la cola? Pues también igual se debía de aprovechar. No te he preguntado lo de la cola porque en la zona de la ribera y así era costumbre cortar, que los chavales cortaran la cola y se la comieran ellos, o sea, hicieran ellas su freidura y hacían la cola, ¿eh? Bueno, aquí no tengo yo. Como travesura concedida a los chavales. Ya. Sí. Podía ser. Es muy curioso, muy curioso. Y normalmente para matar traíais a gente de fuera. Bueno, en los caseríos siempre había alguien que sabía matar el cerdo y era el que solía andar de un caserío a otro. Eso es, pero quiere decir en cada zona, en cada usoco, en cada zona había un en cada barrio, un especialista. Y ahora, eso se ha perdido. Ahora se ha perdido. Sí, pues ahora pues andan los matarifes normalmente. Sí. Y además ahora, claro, hay que llevar al veterinario. Sí, bueno, antes también, siempre es aconsejable analizar el cerdo. Sí. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. En alguno de los sitios, primero, la matanza del cerdo, supongo que casi todos los que nos están oyendo lo han visto, pero desde luego es un espectáculo nada grato. Es un poco fuerte. Sí, es un poco fuerte, pero aquí hay un tema que quizás convendría explicarlo o reflexionar un poquito. Yo cuando estuve pasado largas temporadas en caseríos, a las terneras cuando nacía una ternera, el nombre le ponían los chavales de la casa alternativamente, es decir, si un año ponía uno, a la siguiente le ponían otro, etcétera. Y luego esos chavales, con la mayor de las naturalidades, veían cómo acababa la ternera metida en un camión y se la llevaba al carnicero. A mí eso me llamaba poderosamente la atención, porque claro, yo pienso pues en mi gata y joder, pues es que no se entiende. Ahí está pasando algo muy curioso, está pasando en dos líneas. Una es la línea del mundo agrícola o ganadero y el mundo del urbano de la ciudad. Yo cuando era chaval me regalaban gallinas, yo las mataba, yo las despellejaba y luego hacíamos las dos únicas gallinas que comíamos, la única, una que comíamos el día de Navidad a la Nochebuena. Sí. No se comía pollo en otra ocasión. Ahora me dan a mí una gallina, abro la ventana y le digo, ala, vete y lárgate, porque yo sería incapaz de matar una gallina. Sí. Eso es mucho más palpable en la ciudad que en el campo. Es decir, que en el campo todavía el animal es un elemento que sirve para el servicio de la familia, sirve para el servicio. Y no lo ven como cosa violenta el tener que usar, igual que el pastor que mata una oveja para comerla, etc. Ese concepto de matar se está perdiendo. Y en este momento lo que se come es unos pollos de plástico que te venden en algunos sitios, no voy a decir nombres, que no son auténticamente, no es el producto, o sea, que los de la ciudad no lo han visto matar, no lo han visto morir, no lo han visto crecer, saben el proceso, no saben el proceso. Animal, es una cosa que les llega para comer. Sí. Entonces, ahí hay una gran diferencia en cuanto al tema de la violencia con los animales o el concepto de la utilidad del animal. Y claro, ha ocurrido otra cosa, que como espectáculo, y ahora vamos en el tema de las cherribodas, en algunos sitios se ha hecho no solo en Euskal Herria, tengo constancia de otros sitios también, se hace públicamente la matanza del cerdo. Pero claro, pues ha resultado bastante fracaso. Porque claro, ¿qué ha tenido que hacerse? Pues ha tenido que hacerse como este año en Artziniaga, en el cual pues se mata afuera y luego delante de la gente se trocea, se parte, se hacen los elementos. Ahí sí. Sí, lo que pasa que el matar un cerdo en un caserío, un pollo, una gallina, pues es para comer, para sustentarte y los que están en las granjas también. Lo que pasa es que se ve de distinta manera. Claro, a eso quiero decir. Es tanto desde la perspectiva de fiesta como de la perspectiva de alimentación es distinta. Es de distinta forma de ver las cosas. El Ollazco Jokua ha desaparecido, que era un juego también violento
que se le cortaba la cabeza a los gallos. Sí. Y el Ansar Hokua, como el de Lekeitio, ahora ya se hace con el gallo muerto. Ahí hay una evolución hacia sí, la... Lo que pasa que de ser una cosa cotidiana, de todos los días, ya volverse que sea una fiesta o un espectáculo, es distinta cosa. Ahí está. Ahí ha variado Ahí está. la forma de ver las cosas. Sí, no, y cambia también desde la perspectiva de cuál es el oficio y del quién lo ve. Sí. Totalmente distinto. Luego en los caseríos también, tú al decir que los niños le iban poniendo el nombre y luego no les ha importado, pero es que era lo cotidiano de ellos, lo de todos los días, de generación en generación, pues siempre lo mismo, entonces no lo ves de distinta manera. Claro. Entonces, claro, ya si lo pones como una fiesta ya es distinto. Claro. No, te digo esto porque, claro, lógicamente la matanza del cerdo es muy violenta en cuanto que el bicho grita como un cerdo, exactamente, que luego que hay que sangrarle poco a poco para que se sangre bien, porque si no queda absolutamente mal. Es decir, que si estás acostumbrado, bien, de acuerdo, ¿no? Pero bueno, esto me recuerda un poco que tú ya sabes que antes en el espectáculo de la guillotina iba todo París iba a ver cómo se cortaba la cabeza del rey. Sí. Y ahora dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, vamos cambiando. Sí. Vamos cambiando, sí. De todas formas, hoy en día tampoco, yo creo que los caseros, los niños tampoco no ven, si matan el cerdo en casa y todo eso, ¿Tú crees que el espectáculo ese de matar el cerdo? No sé, yo creo que ahora los niños también de los caseros se asustan un poco más que antes, Sí, yo creo que va cambiando un poco la mentalidad. Están teniendo más miedo. Yo creo que sí. Sí. Y tampoco, yo creo que a veces tampoco no es bueno que lo vean demasiado. Nos dejábamos cosas en el tintero porque hemos hablado de muchos temas en pocos minutos. Por ejemplo, yo encontraba en internet este parrafito que dice: la opinión general era que había que matar en cuarto menguante en relación o con relación a lo que mencionabais hace unos instantes, porque cuando la luna crecía las carnes del cerdo estaban flojas y eran malas de conservar. Sin embargo, había excepciones. Según algunos, se podía matar en creciente solo si era viernes, día de Venus, la diosa madre. En Tuberoa, esto es lo que dicen también, se creía que a las hembras había que matarlas en menguante para apretar sus carnes, pero los machos de carnes más firmes debían sacrificarse en creciente. Eso. Sí, eso es lo que hemos comentado antes, lo que pasa que yo no estaba muy segura pero de no cómo no obstante, por ejemplo, en un caserío de Hondarribia, a mí me comentaron que el viernes no se hacía la matanza y el viernes no se hacía prácticamente lo mínimo de trabajos del campo, porque como era el día que había muerto el señor, había que respetarlo y un poco en su honor no se hacía la matanza el viernes y se trabajaba menos. Hasta tal punto que si se te ocurría recoger la hierba y esparcirla para secar en viernes, se te pudría. ¿Así? Así me contaron. Así lo cuento yo. Hablábamos de participantes, los niños no, pero ellos y ellas sí, con diferente reparto de trabajo, ¿verdad? Ellos se supone, por lo físico, ¿no?, que son los encargados de llevar a cabo lo que es la matanza en sí, y ellas serían las encargadas de otra parte, yo creo que más física incluso, que es poder tratar y trabajar todo lo que el cerdo nos da, porque como decíamos, o como hemos podido escuchar bien, del cerdo se aprovecha prácticamente todo. Todo. Sí, es que es uno de los elementos con más alto rendimiento que tienen. Hay una cosa muy curiosa que a mí me hizo gracia cuando me contaron que el jamón, por ejemplo, que para escoger un jamón después de la matanza había que coger el jamón del lado, o sea, el jamón trasero del lado donde dormía el cerdo, ya que decían que era el mejor el lado en el cual él dormía y se tumbaba. Eso, ¿a qué no sabías? No, pues muy tampoco curioso. Sabía. Lo que pasa es que entre luego los si mataban un cerdo hay que aprovechar las dos Sí, partes. pero era en aquel tiempo ya se tenía un poco... Y luego otro tema curioso es el tema del capado, tanto de machos como hembras, porque si no te salía... Sí, a ver, cuéntanos un poquito del capado. Bueno, sí, pues con olor. Claro. Olor y sabor. Sí, mal. Sí. Eso cuando son pequeños, no sé si con 2 meses o... Sí. Se les escapaba. Sí. Bueno, para eso existía además el capador. También. Ahora les dan unas pastillas y vale, pero efectivamente... Sí, porque antes igual se podía morir algún cerdo y ahora pues no se arriesgan. Sí. Ahora van a lo seguro. La preparación nos ubica en... bueno, hay quien dice que hay que dejarlo al cerdo en ayunas 24 horas antes, porque luego si no es complicadísimo, ¿no?, poder limpiar sus intestinos. Sí, eso es importante. Es para evitar que no se rompa por dentro cuando ha comido mucho. Y luego antiguamente se le daba a beber también agua de ortigas, porque decían que el agua de ortigas facilitaba la sangre en el interior, el recorrido de la sangre, adelgazaba la sangre para que pudiese y corría más, y luego a la hora de desangrar
era Sí. mejor. Y por eso mismo, cuando se hacía sidra o se hacía chacolí, el filtro, el embudo del filtro donde se separaba los elementos sólidos, se metía también en el embudo ese ortigas, para que las ortigas hicieran que la sidra y el chacolí llevaran ese ingrediente de las ortigas, porque era bueno para la sangre. Ya. Y bueno, y se ha consumido ortigas en los caseríos aquí hasta antes de ayer, ¿eh? Sí, efectivamente, es un producto. Uh-huh. ¿De cuántos días podemos hablar cuando no hablamos de la matanza del cerdo? Porque matarlo es una mañanita, ¿no? Pero el trabajo, me imagino, o por lo que he podido ver yo por lo menos, es de unos cuantos días u horas por lo menos. Sí, bueno, puede ser desde que matas el cerdo, hay que dejar un día hasta que se enfríe todo el cerdo y luego ya al día siguiente se hace el despiece. Luego, después de hacer todo el despiece, pues hay que poner los chorizos a macerar y pues otros 2 días, que es ya cuando haces los chorizos. Pero ya los jamones al día siguiente, después de matar el cerdo y hacer el despiece, es cuando ya se ponen a salar. Y pues no sé si se suelen tener 15 días o sí, no estoy yo muy al tanto de eso, porque no lo he hecho yo eso. Entonces otra vez luego aquellos tienes que sacar, tener otro poquito en agua para que se les vaya un poco la sal, volver a poner con pimentón y ya es cuando se ponen colgando para secar. O sea que unos cuantos días y pues ya al final de 2 a 3 semanas igual ya para cuando ya... Semanas. Sí, porque con lo de los jamones y entre que los salas y... pues 3 semanas para cuando ya terminas definitivamente de curar todo el cerdo. El tema son de 3 a 4 días lo que se le tenía metido en sal. Para 3 o 4 días. 3 o 4 días son. Pues yo más Depende he de la conocido, climatología. Sí, claro, más no importa, mínimo 3 o 4 días. Ya. Más no importa, puedes tenerlo más. Pero hay una cosa que es muy muy interesante en eso que has dicho ahora, que es que el género humano, al raíz, y claro, nosotros aquí en Euskal Herria también, lógicamente, a raíz desde la prehistoria, aprendió a conservar de diversas formas. Y las formas de conservar han sido, por ejemplo, el salar. El salar tiene, a lo que hace es deshidratar el producto, por lo cual evita la putrefacción, y además hace que las moscas y los bichitos no puedan desovar en el interior, que es mucho más importante. Es decir, más daño hacen los gusanos y las moscas desobando, porque ahí efectivamente ahí es donde se pudre. Yeah. Ese es el efecto. Entonces, para evitar eso, se hace el salado. El segundo sistema de conservación que ha usado la humanidad en todos los sitios y en todas las épocas, bueno, en todas las épocas que se ha usado los sistemas de conservación, ha sido el ahumado. Cuando tú pones algo a ahumar, el humus, le da un sabor a quemado que es repelente para toda clase de insectos, con lo cual tenemos un segundo elemento de conservación. Entonces, claro, cuando tú metes a la sal y luego dejas en la chimeneta a ahumar, pues igual que el queso, cuando el queso se sala y luego se pone a ahumar, se ahuma, estás dándole doble protección contra eso. Hay otros sistemas de protección que también se ha usado en la parte de la chacinería, como es meterlos en aceite. Tú metes los chorizos en aceite y ahí no tienes problema de que se te pudran. Hombre, se te puede ajar, se te puede estropear el aceite también, ¿no? Pero vamos, normalmente mientras dure el aceite va bien. Sí, los chorizos se conservaban en aceite y luego arriba se le solía poner una capa de manteca. Exacto, para cerrar el aire. Sí, entonces aquello hacía una capa y así se conservaban. Aquí no, pero en otros sitios habrás visto lo mismo con quesos. Quesos en aceite. No he visto, pero puede ser. Sí, riquísimos, riquísimos. Y si es de cabra, más rico todavía. Quesos de cabra en un bote llenos de aceite, cerrados por arriba, es el mismo sistema. Y ya terminando, ya que hemos dicho que vamos a hacer el repaso de los elementos protectores o que se han usado para protector, otro elemento que se ha usado como protector, hemos dicho la sal, hemos dicho el humo y hemos dicho el aceite. Bueno, pues el otro es la miel. También. Claro, si todo lo que metas tú en la miel, eso no se pudre, ahí se queda se queda el tiempo. Por eso se ha hecho también, pues cantidad de cosas se metía en miel, ¿entiendes? Y bueno, ¿y no te acuerdas tú cuando se guardaban los quesos en cal? No, en nuestra casa se guardaban en trigo. Ah, sí, los quesos en el trigo. En trigo, sí. En recipientes de trigo solían guardar allí. Sí, y en la meta no. No. Metido en la neta también tenemos. En la neta y sobre todo en cal.
No, Pero yo tengo del trigo. Del trigo. Sí. Pero tú ya sabes que es comerte un par de huevos de 2 meses, pero que se pueden comer. Es muy curioso, un fenómeno ese, ¿no? Sí. Y hoy en día, Juanita, en cámaras frigoríficas. Pues sí. Sí, todo. Menos no tiene trabajo, nada- menos trabajo. Sí, Me imagino que también. influirá también, ¿no?, en el sabor, ¿no?, la diferencia de conservación. ¿O vamos a Yo hablar? creo que ahora se conservan mejor que antes, Sí. el sabor, sí. Estoy absolutamente de acuerdo que hoy en día todo es mucho mejor. Es decir, si coges un queso de antes, yo hace poco hice una prueba de hacer queso a la vieja usanza, comparado con el queso de ahora, es mucho mejor el queso de ahora. Bien. He probado chacolí hecho a la vieja usanza, comparado con el chacolí que hay ahora, es mucho mejor el de ahora. La sidra es mucho mejor la de ahora. Todo, absolutamente todo. Compara el pan de antes, que algunos nostálgicos todavía cuando vamos a los pueblos compramos pan de hogaza, etcétera, pero es que comprar ese pan francés que le llaman jugosito, templadito, es que, vamos, eso es una maravilla. Casi toda la alimentación va Sí, mejor. va mejorando, porque luego las cámaras también se van adecuando los fríos a cada producto lo que le conviene. Claro. Entonces eso es muy importante. Sí. Vosotros habéis ganado algunos concursos también, ¿no? Sí, ya hemos ganado algunos. Sí, Pero ¿verdad? se está poniendo difícil, ¿eh? Ah, sí. Sí. Hay cada día Todos más nos esmeramos mucho. Y cada día hay más competencia. Pero bueno, que está muy bien porque así cada vez hacemos mejor producto. Sí, ¿verdad? Y bueno, va en beneficio de todos. Pero como tú sueles decir cuando estás en entrevistas en los premios, después de los premios sueles decir que lo principal es el producto. Tú siempre estás diciendo eso. No, lo principal es el producto y luego hacerlo con la cariño. materia prima. Lo que pasa es que Claro. a veces, aunque siempre haces igual, pues parece que siempre fallas en algo, o un poquito la sal, o el picante, aunque siempre vas echando medido. Es que es... Sí. Sí, hay algo que unas Y- veces hacemos bien unos y otras veces otros. Y en cuanto a los lugares de procedencia de la sal, ¿no te importa cuál, de dónde? Por ejemplo, no... Sal marina suelo usar yo. Sí, pero la famosa que se está poniendo ahora, la yodada y todo esto, no. Tú No, usas la marina no, y punto. la ¿Y sal el marina. pimentón, de dónde? El pimentón me suelen traer de... Bueno, yo suelo hacer, la verdad, los chorizos no hago con el pimentón, es con un preparado que está ya para el chorizo. Sí. Que me suelen traer de Bilbao, pero no sé de dónde lo traerá él, Ya. no le pregunto, porque luego ellos hacen las mezclas. Sí. Entonces ahora es menos complicado hacer chorizo, porque Sí. tú pesas los kilos que vayas a poner, echas los gramos que le conviene y no estás como en los caseríos que había que poner a macerar un montón de días. Es distinto. Ahora sabes que siempre te va a salir igual. ¿Y hay épocas en las cuales se vende más o se vende menos? Supongo que sí, por ejemplo... En invierno se vende más y estos días pues de la chistorra no te digo la nada. chistorra estos días de Estamos Navidad a tope, ¿no? A tope, sí. Sí. Con la fiesta esta de San Sebastián, Sí, sí. la gente tiene mucha costumbre pues de llevar a los talleres, pues Ujú. ahí en los bares también en Beasain ponen pinchos gratis. Ujú. Y bueno, y ya que es ese día, pues en casa también pues comes un pincho y De chistorra. de chistorra, sí. ¿Cómo se debe de hacer la chistorra? ¿Frita o microondas? ¿O cocida? Pues frita ¿O a la cocida. sidra? Yo creo ¿O que, cómo? bueno, pues a la sidra el chorizo está muy bien. Yo creo que la chistorra frita también está muy rica. Y Ya. cocida también, pero yo creo que más bien frita. Y en el microondas, pues no sé, no he hecho prueba, pero yo creo Pues que... yo para mí la chistorra como mejor está es el microondas, fíjate. Sí, Pensaba que Sí. estabas buscando una provocación, Anchón, con lo del microondas, ¿eh? claro. No, y la explicación que yo le doy es la siguiente. porque hace rápido. No, porque en el microondas le obliga a disolverse las grasas propias y naturales del propio chorizo. ¿Me explico? Sí. Mientras que si yo lo hago frito, le estoy añadiendo grasas extras Ya. al elemento. Sí. Le estoy añadiendo Sí, aceites al elemento ese. Pero, y me vas a decir, pues hazlo cocido. No, porque con el cocido le estoy quitando totalmente todos los elementos, le desangro del todo. Sí. Entonces, con 3 minutos en microondas, el chorizo sale, la chistorra Sí. sale divina. Y la salsa está más rica que todavía que la chistorra. Bueno, divina. algo estamos Haz aprendiendo. la prueba, haz la Vale, prueba. Vamos. vale. Sale O sea que a divino. las mujeres ahora ya les diré. Sí, Método diles, Mark. que hagan la prueba. Tomamos Luego, nota. Además más sencillo. sí, 3 minutos. Menos trabajo. Y luego que hagan como quieran, ¿no? ¿Verdad? Vale, pero vale. pero es que, claro, si vas a comer un pincho, pues no tiene mayor importancia. Si está frito, está en microondas, ¿no? Pero si luego tienes que comer 1 y 2 y 3, el desangrarla, el que se haga en su propio aceite, Sí. tapando, en microondas tienes que poner en un recipiente y taparlo, porque Sí, si sí, no sí. se te pone en microondas
Pues eso, igual que si has hecho la prueba de meter un huevo entero a un microondas, tampoco has visto. Es divertidísimo meter un huevo en el microondas. Tú siempre estás experimentando. Sí, yo lo mío es experimentar, sí, efectivamente, no, efectivamente. Sí. Recomiéndolo, Juanita, y si no les gusta le echas la culpa a Anchón, no pasa nada. Eso ya está. No, bueno, pero a ver, espera, que lo tengo que decir, que en el microondas un huevo revienta, ¿eh? O sea, que por si acaso. Sí, por si acaso, porque es que el susto que se van a llevar es fantástico. Es que parece que has metido un bote de dinamita en el microondas. Lo pone todo perdidito. Sí, pero como prueba es bonito, ¿eh? Antes de cerrar el capítulo de la conservación, una pregunta puede resultar tonta, pero ¿cómo sabían tanto nuestros antepasados de conservar? ¿Cómo han ido, pues decidiendo meterlo en miel? ¿Por qué lo metían en miel? ¿Por qué lo de la manteca? ¿Y por qué no otra cosa? Me imagino que todo proviene de las pruebas, ¿no? Simplemente. ¿O no? ¿Y por qué te digo yo que en el microondas la chistorra está más rica que cocida a mi gusto? Pues porque le he hecho la prueba. Es que generalmente suelen ser dos conceptos. Primero suele ser casualidad y luego suele ser prueba. La casualidad es la que normalmente la que marca casi todo. Desde el descubrimiento de la penicilina hasta la primera alfarería a muchísimas cosas más. Y luego pruebas que se van haciendo, es decir, que siempre queda un bote con un poco de miel en el cual se ha caído algo y dices, pues esto, ¿y por qué no hago esta prueba? Es decir, que el hombre siempre ha tenido curiosidad y no tienes más que pensar cómo si vas a los países de por ahí, de otros mundos, saben que con la hierba de este árbol hacen esto y cómo cociendo las raíces de este otro se consigue. Hombre, eso indudablemente todos son pruebas, es decir, es prueba y ensayo, ¿entiendes? Conservación de generación en generación, ¿verdad? Lógicamente, llevamos 8.000 años y no hemos aprendido algo, sería muy triste. Aunque hay algunos que indudablemente todavía no han aprendido, pero bueno. Hombre, hemos mencionado asuntos, Anchón, es que esto es como para un máster prácticamente. Vosotros lo sabéis todo, pero, ¿no? No sabemos nada. Nosotros lo que hacemos es vender bien lo que sabemos. Que efectivamente. No sabemos de todo, pero vendemos muy bien lo que sabemos. Y claro, te da la sensación de que sabes mucho, pero no es verdad. O sea, hay otros temas que no tenemos ni pajolea idea. No se puede saber de todo. No. Anchón, mitología, antes de comenzar esta tertulia, hablábamos de la presencia del cerdo en la mitología vasca. No era demasiado grande, por lo menos lo que hemos encontrado, lo que nos ha llegado hasta hoy. En la universal sí que podemos hablar un poquito más, a lo mejor. Sí, hay muchos en la mitología universal hay mucha presencia del cerdo, desde en Hawái, por ejemplo, el Tamapua, que es un elemento de la mitología de Hawái que es mitad hombre y mitad cerdo, o en los germanos la diosa Erta, que ofrecía cerdos y un jabalí, a la que se le ofrecían cerdos y jabalí. O bueno, hay muchos, pero me parece a mí que tampoco es un elemento muy presente. O sea, aparece, tenemos 20 o 30 casos. En la mitología griega también aparece la figura del cerdo, efectivamente, pero creo yo que quizás, antes de que nos despaches, sería interesante hablar un poco del por qué los musulmanes no comen cerdo. Sí, no está muy claro, o sea, parece que todos sabemos sobre el tema, pero parece que, es más amplio, ¿no? Sí, no. Por edición, no. ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sobre todo, claro. O sea, ¿cuáles son las razones morales y luego cuáles son las razones científicas? Entonces, las razones morales son simples, que es que, si coges el Corán, en la Sura número 2, capítulo 168, dice: os está prohibido comer los animales muertos, la sangre, la carne de cerdo, y todo animal sobre el cual se haya invocado otro nombre distinto del de Alá. El que lo hiciere movido por la necesidad y no como rebelde y transgresor, no será culpable. Dios es indulgente y misericordioso. Y aquí viene, o sea que en la religión, en el Corán dice: no podéis comer cerdo. Y no podéis matar ningún animal si no estáis en ese momento invocando a Alá. Por eso, dentro del mundo islámico, el matarif es una figura determinada que cuando va a matar, lo mata al animal por degüello. Por eso los cuchillos de ellos son de forma curva, y por eso cuando asesinan, tienen mucha costumbre de hacerlo por degüello, porque es la forma natural que tienen ellos de matar a los animales, por práctica, podríamos decir, es lo que dominan ellos. Y luego, cuando matan, dicen Bismillah, que quiere decir en nombre de Dios. Es decir, yo te mato a ti porque tengo necesidad, pero lo hago en nombre de Dios. Y si no lo haces en nombre de Dios, no puedes aprovechar esa carne. Yeah. Bien. Ahora bien, el no comer cerdo, podríamos decir
que hemos hablado del mundo árabe, no es solo del mundo árabe. Por ejemplo, en la Biblia, en el Levítico, Yahvé da una relación de los animales puros e impuros a Moisés y le dice que no se podía comer camello, liebre, cerdo, cualquier pez que tenga aleta, que no tenga aletas y escamas, es decir, la anguila, las angulas no pueden comer los judíos, y todavía no pueden comer los judíos. No pueden comer aves como el águila, el buitre, entre las aves, el quebrantahuesos, gaviota, gavilán, búho, sordomudo, ibis, cisnes, pelícano, cigüeña, garza, etcétera, etcétera, comadreja, ratón, lagarto, erizo, cocodrilo, etcétera, etcétera. Y muchos de estos bichos yo ya me los he comido. El cocodrilo, por ejemplo, es riquísimo. Bien, sí. Bien, pero no comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres. Es decir, que un judío, si toca un cerdo, la carne de un cerdo, se contamina y tiene que ir a purificarse. Entonces, esto, cuando nosotros decimos que en el Corán no se come, nos olvidamos que en la Biblia también lo estaba prohibido. Es decir, que, bueno, tenemos que abrir un poquito. Entonces, el tema es que, según anteriormente, de todas formas, habría que hablar que, bueno, la Biblia es un libro escrito en tiempos de los babilónicos, pero no me voy a meter en este tema. Pero en Egipto tampoco se consideraba al cerdo comestible, se consideraba al cerdo como elemento impuro. Es decir, que antes de la Biblia, las culturas anteriores también consideraban al cerdo impuro. En un bonito estudio sobre el cerdo, cochino, marrano y muchos otros más nombres que tiene este animalito, hecho por el investigador Marvin Harris, habla de que analiza el por qué puede ser esto, igual que luego analiza el porqué de la vaca, por ejemplo, porque los indios no toman vaca, pero dice lo siguiente, este investigador alega lo siguiente como explicación a que haya habido tantas culturas que han prohibido terminantemente comer cerdo, y dice él, en estas culturas la vaca, el toro, los rumiantes comían hierba, vale. El hombre no puede comer hierba, lo cual quiere decir que la vaca no es una competencia con el hombre, puesto que comen cosas distintas. La vaca come un producto que el hombre no puede comer, que coma. Pero el cerdo el cerdo come productos que puede comer el hombre. Entonces el cerdo es competencia con el hombre, lo cual quiere decir, por otra parte, la transformación que hace de cantidad de lo que come la vaca con respecto a lo que come el cerdo y pasando a carne, el rendimiento del cerdo es mucho menor que el de la vaca. Es decir, que necesita comer muchísima cantidad para dar un equivalente a carne propia, por lo cual ya tenemos otro elemento negativo. Y por otra parte, aquellos en el origen de los tiempos donde empieza a decirse no coman ustedes cerdo, eran grupos humanos que eran transhumantes, que vivían de un sitio a otro, con lo cual, claro, el cerdo no podía seguirle ese ritmo de trabajo, pero sí las cabras, y sí la vaca, sí el camello, etcétera, etcétera, y el cerdo no. Y además, donde se crea la primera Biblia es en zonas muy calurosas, y el cerdo tiene auténticos problemas en regiones calurosas, porque lo que no se sabe, o bueno, supongo que sí, pero es que el cerdo no tiene glándulas sudoríparas, es decir, el cerdo no suda. Ese dicho que se dice popular, sudas como un cerdo, es mentira. El cerdo no suda, o sea que eso es mentira. Entonces, Harris dice, bueno, los dirigentes religiosos de aquellas comunidades vieron que no era nada bueno que su gente cultivara cerdos. ¿Cómo lo solucionó? Metiéndoles dentro de la moral religiosa, diciéndoles, ustedes no coman cerdo. Solucionado el problema. Entonces, al no comer cerdo, estoy defendiendo. Algo parecido ocurrió con la vaca en el tema de la India. La India antiguamente la gente comía vaca, no tenía ningún problema. Y en los primeros escritos de la religión hinduista se acepta la carne de vaca como tal. Los brahmanes comían vaca antiguamente. Hasta que hubo un momento en el cual deciden las autoridades religiosas prohibir la vaca en la India. ¿Cuál era la razón? Pues según Harris era muy sencillo. La población tenía un número tal de bocas dentro del país que no tenía posibilidad
de comer vaca, porque si se comía la vaca, eran tantos los que había y tan pocas las vacas que iban a cargarse con todas las vacas. Y no tendrían entonces fuerza animal para tirar del arado. ¿Cómo soluciono para garantizar que tengan fuerza, que tengan un animal de tiro? Diciéndoles, ustedes no se lo coman al animal de tiro. Está prohibido comer vacas. Entonces, ¿para qué quiero la vaca? Pues para animal de tiro, indudablemente. Bueno, ese es un tema que da como solución. Uh-huh. No podemos decir que sea auténticamente cierto, pero bueno, podía ser, tiene un viso de realidad. Afortunadamente, le digo a título personal, por supuesto, estas tradiciones no han llegado aquí. De hecho, aquí, bueno, pues por el ganado hay una auténtica veneración. Pío Baroja llegó a decir algo así como que para vivir bien aquí había que ser o cura o vaca, creo que dijo exactamente. Pues no lo sé. No. Cerdo no creo que dijera, no me suena más vaca. No lo sé. Pero vamos, que puede ser indudablemente. Hablábamos antes de la matanza y hablábamos, bueno, pues cuáles son las etapas, por decirlo de algún modo, para llevar a cabo a buen puerto esta actividad. Sin embargo, a mí me gustaría saber, para quien lo sepa de los dos, seguro que lo sabéis los dos, cuánto hay de ciencia y cuánto hay de tradición o de rito en la matanza del cerdo, vamos. Bueno, yo creo que es un rito, pero bueno, tiene su sentido porque el hacer las cosas bien, pues luego se cura bien y se conserva bien para poder, eso se hace normalmente en invierno y luego tienes para el verano, pues comida. No, es una cosa lleva a la otra. Sí. Porque me imagino, Juanita, que os habrán dicho alguna vez, oye, qué maniático, ¿no? ¿Por qué tiene que ser eso así? O asá, o por qué tiene que ser a esta hora y uno mañana. Ya, bueno, pero lo de nosotros para la carnicería no tiene importancia, ¿eh? Ya. Pero bueno, lo de los caseríos, pues como no tienen cámaras y tiene que ser en invierno para que se conserve mejor, pues no sé. Uh-huh. Juanita, decíamos que se aprovecha todo. ¿Para qué cada parte, por ejemplo? A grosso modo. A grosso modo, bueno, pues por ejemplo los jamones, uh-huh, pues para comer, ¿cómo te diría yo? Pues o frito, cocido, crudo. Y luego tienes los tocinos, pues para el potaje. Los lomos también se utiliza para comer, pues frito. Los chorizos. Bueno, las morcillas para comer fritas o cocidas. Ahora además pues se hacen partidas de morcillas y conservan en los congeladores para pues casi para todo el año. Yeah. Ha cambiado todo un poco. ¿Y la sangre? La sangre, no sé, la sangre ya al momento cuando hacen las morcillas ya no se guarda. Yo, pero quiero decir que se utiliza para las morcillas. Para las morcillas. Ya. Sí. Ya. ¿Y la sangrecilla para hacer una tortilla con huevos? No se hace con el cerdo sangrecilla, no hay costumbre, esos son de cordero. Ya. Con el cordero, no creo que ella que haga con sangre de cerdo. Ya. Y aquí hay un tema que también interesa subrayar, es que actualmente la costumbre es primer plato, segundo plato y postre. Incluso en algunos sitios entrada, primer plato, segundo plato y postre, ¿de acuerdo? Pero antiguamente en nuestros caseríos había solo un plato, era plato único. Entonces, el trozo de cerdo que se echaba al puchero sí, era un plato único y metido dos platos. Es decir, sí, eso que se suele decir alubias con todos los sacramentos, que es bastante exacto de lo que había antes, pero no como ahora se hace pudiendo sacar... No, se hace un plato. Ya. Hacía un plato. Ahí tenías además se cocía todo junto. Se cocía todo junto, se hacía todo junto y luego se comía todo junto. Es decir, y aparte de eso, se hacían, por ejemplo, normalmente se comía alubia. Con tocino, se ponían caldosas y se echaban revenadas de pan. Eso es. O sea que casi se hacían 3 platos. Sí, claro. La sopa, la alubia y el tocino, la carne. El otro día un informante le pregunté, bueno, tú cuando eras chaval, tenía muchos años, 90 y tantos. ¿Y qué comíais? Nosotros todos los días alubia roja. ¿Y los domingos? No, los domingos cambiábamos, nos hacían alubia blanca. Bueno, garbanzo, había costumbre. Sí, normalmente sí. Era un poco de chiste, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Era el garbanzo. Sí, hasta tal punto, por ejemplo, que la campana que tocaba a la misa del domingo le llamaban la campana garbancera. ¿Ah, sí? Sí, porque era la que sonaba el domingo, que era el único día que en el plato había garbanzo. Ya. Y en los garbanzos era el mismo concepto, ¿verdad? Sí. Que sacabas del garbanzo la carne, sacabas el caldo, sacabas los huesos, era un plato único, es eso. En Castilla se llamaba la olla podrida, famosa, que aparece citada en el Quijote también. Pero aquí era un plato, punto.
un plato. Juanita, morcilla, buscanza, mondejo, no hablamos de lo mismo. No, la morcilla normalmente es la que se hace con sangre de cerdo. Ujú. En la bustanza le dicen al mondejo negro, que es el de oveja, que se hace con sangre y verdura. Y luego el mondejo es blanco, que se hace con huevo batido. De oveja también, ¿eh? ¿Qué zonas son más Bueno, más pues famosas? ahora lo que tiene el mondejo blanco es Valdivia, Sí, que nos pilla a nosotros también un poco a los pueblos de al lado. correcto. Y luego pues en Ataun, la bustanza, que este año ha sido el primer año que han hecho concurso de bustanzas. Y luego por la parte de Zumárraga también tienen costumbre. Y ya sé morcilla también. Y ya soy vosotros. morcilla. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Y que en este momento se usa, quiero decir, ¿qué tanto porcentaje de la gente que, porque hay picante también, ¿no? Bueno, ya hacemos, antes se solía hacer picante y dulce. Eso es, antes Sí, se hacía picante pero y ahora dulce. se hace con un poco de picante y ya está. Y ya está, y ya todos está, igual. Sí. Ya. Igual hay quien hace de los dos, pero bueno, nosotros hacemos con un poco de picante porque la gente mucho no quiere. Si no tiene nada también es muy sosa. Sí, Entonces, pues bueno, hemos llegado a esa conclusión y hacemos con un poco de picante y... sí. Y actualmente se sigue comprando a los chinos las tripas. Pues no sé, pues igual Ya sí, sabes, no sí, sé sí. de dónde me traerán, Es que- pero es traen que de fuera, es- sí, Sí. es que yo recuerdo que cuando en su tiempo estuve estudiando este tema me llamó poderosamente la atención que prácticamente en toda la península las tripas eran de China. Sí. Se traían, sí, sí. Sí, sí. para- Últimamente Ya. no le he preguntado, pero puede ser. Sí, puede ser, sí. Unos Puede ser. importadores que traigan, Sí. sí, sí, sí. ¿Y sigue siendo las mejores las morcillas, las de Beasain? Bueno, fama ya tenemos, lo que pasa que bueno, también hay otros carniceros de otros pueblos también que las Claro, hacen ¿no? buenas. No vamos a Pues quitar claro, en aquí. Beasain también tenéis la cofradía. Claro. Sí, la cofradía de la Está ya, morcilla, la que cofradía de la de ahí morcilla. empezó, ¿eh? Y luego todo esto de la morcilla, ¿eh? Sí. Lo que pasa que luego no, pues ha ido... Han ido copiando. otros Los pueblos, demás como pueblos. nosotros copiamos otras cosas, Sí, pero bueno, sí. hay para todos. Para bien, por supuesto. Sí, hay que... Sí, y además es muy curioso porque ahora ya hay distintos temas de concursos. Hay concursos para carniceros, hay concursos libres, hay bastante. Bueno, aquí los que hay son de carnicero. Lo que pasa que este año en Atón lo de la bustanza ha sido... Pero ¿sabes el tema cuál es? Porque no dejan coger sangre de oveja en los mataderos. Sí, Entonces, solo lo pueden hacer los caseros Claro. o la gente particular. claro. Por eso lo han hecho este año. Lo- ¿Y qué han tal? hecho con particulares, Sí, sí, porque pero los ¿y qué carniceros tal no ha estado? tienen. ¿Y qué tal ha Es que estado? justo coincidió con la de Beasain. Sí, No sé. o sea Sí, que no justo sabes. coincidió con lo de la morcilla de Beasain y no sé. Tendremos que traerles No, para que nos cuentes. Pues un también, poquito, oye, puede ¿verdad? ser. Sí. Juanita, ¿dónde podemos encontrarnos contigo en Beasain? Nosotros en la calle Mayor número 14. Muy bien, ¿el nombre? Carnicería Iñaki. Iñaki. Sí. Frente del ayuntamiento. Así. Exacto. Y de la policía municipal. Cruzando También. la calle al otro lado. Ubicaciones antiguas, ¿no? Era el ayuntamiento, la iglesia y lo otro creo que era, bueno, pues el lugar de cobro solía ser Sí, habitualmente. En sí, este caso no. exactamente. Más o menos. Se nos ha ido el tiempo encima. Estaríamos más tiempo hablando, pero bueno, ya Ya empezaríamos. hemos hablado de casi nada. Casi nada. ¿Te parece poco, Anchón? Bueno, vale. Si Ya. quieres, lo que podemos es emplazaros y emplazar a nuestros oyentes a una segunda sesión dedicada, por supuesto, a este personaje, el cerdo, como decíamos, las charribadas y otras gorrinadas. El nombre es tuyo, ¿verdad? Y otras gorrinadas. Sí. Sí, es mío, sí, efectivamente. Juanito Retabeze, eskerrik asko, Eso retek. urrengo arte, Vale. gauza bera, Antxon. Vale, Antxonek bezerondo, urrengo arte. hablaremos. Gero arte. Vale, mi esker. Agur. Pues ya lo han visto, o mejor dicho, ya han tenido ocasión de escucharlo, las charribadas o la matanza del cerdo. Decíamos, un tema curioso, espero que les haya resultado igualmente interesante que a nosotros. Lo abordábamos, insistimos, con dos invitados de excepción, dos expertos en esta materia, como lo son Antxon Aguirre Sorondo, socio de Eusko Ikaskuntza, etnógrafo e historiador, experto en esta materia y en otras tantas, porque como bien saben, Antxon, bueno, pues sabe de esto y prácticamente de todo, y también, bueno, abordado con una acompañante más, como lo ha sido Juanita Urreta Vizcaya, insistimos, carnicera en Beasain. ¿Quién mejor para explicarnos un tema de este modo que una carnicera que ha trabajado toda su vida con esta, vamos a decirlo así, materia? Lo dejamos aquí, pero antes, bueno, pues desde Eusko Ikaskuntza nos llega una noticia. Nos la cuenta Vanessa Rodríguez. Eusko Ikaskuntzaren izenean, jai zoriontsuak opa nahi dizkizuegu guztiei, gure herri irratiko entzule guztiei. Mila esker astero gurekin egoteagatik. Y nada más, por nuestra parte, simplemente sumarnos a esta felicitación. Ya saben que tienen dos vías de contacto con Eusko Ikaskuntza y con nosotros. La primera de ellas,
la que remite directamente a la web de la Sociedad Vasca de Estudios, www.eusko-ikaskuntza.org, y por otra parte euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Así podrán, comunicarse o contactar con nosotros para hacernos, como vean, sugerencias, por ejemplo, o por otra parte simplemente críticas, que pueden ser negativas, y por supuesto agradeceríamos fueran positivas. Nada más, felices fiestas, hasta la próxima semana. Agur.